Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de su obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Romanos, el capítulo 5. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos. Y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido declarados justos por su sangre, con mucha más razón seremos salvados de la ira por medio de Él. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida ahora que estamos reconciliados. Y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos sido recibido la reconciliación. Así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Porque ya existía el pecado en el mundo antes de que existiera la ley. Pero no se puede acusar a nadie de un pecado cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, de la misma manera en lo que pecó Adán, quien tiene cierto parecido con el que iba a venir. Pero el regalo no es como la ofensa,
Porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Además, no pasa lo mismo con el regalo de Dios que lo que pasó con el pecado de un solo hombre. La sentencia después de una sola ofensa fue una condena, pero el regalo después de muchas ofensas fue una declaración de justicia. ¿Por qué? Si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinará con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Así pues, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida. Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Ahora bien, la ley entró en escena para que aumentaran las ofensas, pero donde abundó el pecado, abundó todavía más la bondad inmerecida. ¿Con qué fin? Para que, tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida reine por medio de la justicia, que lleva vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que tú y yo hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir para nuestra propia vida? Hoy Dios nos habla y nos menciona y nos dice dos cosas. Nos dice que por medio de la fe que pongamos en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido declarados justos por medio de la fe. O sea que por la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo y ponemos en nuestro Padre Dios Yahvé, hemos sido declarados justos. Y también Dios nos dice y nos menciona que tenemos que estar alegres nosotros por haber obtenido el acceso a la fe, y que por medio de esa fe que tú y yo tenemos y manifestamos sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre nuestro Padre Dios Yahvé, hemos sido declarados justos. Pero también nos dice y nos menciona que tenemos que alegrarnos y estar contentos cuando pasemos por dificultades y problemas. Dice, alégrense cuando ustedes estén pasando por dificultades y problemas. Es algo que nos suena como que no muy congruente, porque podríamos decir, ¿cómo es que nos vamos a alegrar y a estar contentos cuando estemos pasando por problemas y dificultades? Pues sí, hermano, Dios hoy te dice, alégrate cuando estés pasando por problemas y dificultades. Alégrate,
porque por medio de esas dificultades y de esos problemas, tú vas a llegar a saber que yo, tu Dios Yahvé, estoy contigo y que no permitiré que por ningún motivo, ninguna dificultad ni ningún problema te ocasione algún daño. Por eso es que hoy Dios te dice: alégrate cuando te encuentres en problemas y dificultades, porque Dios está contigo. Y ningún problema y ninguna dificultad que tú pases te hará algún daño. Entonces, alegrémonos, hermanos. Primero, alegrémonos porque por medio de la fe que hemos recibido y que ponemos en nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Yahvé, hemos declarado y sido justos. Alegremos. También alegrémonos cuando estemos pasando por problemas y dificultades, porque Dios dice y nos menciona que Él estará con nosotros y no permitirá que ningún problema ni ninguna dificultad en nuestra vida nos ocasione algún daño. Y también nos dice y nos menciona que como por la desobediencia de una sola persona llegó la muerte a muchos seres humanos, y como por la desobediencia de una persona la muerte entró en el ser humano. Pero también hoy Dios nos dice que como por la obediencia de un solo hombre justo ha llegado la bondad inmerecida que nos da vida. Y por medio de esa obediencia de ese hombre, muchos alcanzarán la vida. Porque dice Dios que así como la desobediencia ocasionó muerte en el ser humano, la obediencia de un hombre también ocasiona vida para todos aquellos que confíen y crean y pongan su fe en esa persona que fue obediente y que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo poco a poco por medio de su palabra. Fíjate, empieza diciendo la palabra de Dios: por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú que has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo, tú que has puesto tu fe en nuestro Padre Dios Yahvé, dice la palabra de Dios que tú has sido declarado justo por esa fe que has puesto, y que por lo tanto, hermano, disfrutes realmente de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Disfrutemos de esa paz que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque tú has sido declarado justo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mediante quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos. De esa fe, hermanos, tú y yo hoy podemos disfrutar realmente de esa fe que hemos puesto, porque por medio de esa fe hemos sido declarados justos. Y lo dice la palabra de Dios. No lo está diciendo cualquier persona, hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. Tú que has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo, tú que has puesto tu fe en Dios, eres declarado justo. Por lo tanto,
Disfruta de la paz de Dios. ¿Mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios y sigue diciendo: y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios, hermanos. Alegrémonos, porque si tú y yo seguimos poniendo esa fe en nuestro Señor Jesucristo, seguimos poniendo esa fe en nuestro Padre de Yahvé, y somos obedientes hacia lo que Él nos dice, dice la palabra de Dios: estén alegres ustedes debido a esa esperanza y a esa fe que han puesto, porque ustedes recibirán la gloria de Dios. Ustedes recibirán la gloria de Dios. Estén alegres y contentos. Son palabras que hoy Dios te dice a ti y a mí, hermanos. ¿Para qué? Para que estemos realmente convencidos de que nuestro Padre Dios Yahvé realmente nos ama. Realmente está al pendiente tuyo y mío en todo nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios: es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades. Alegrémonos cuando pasemos por dificultades. Muchos podrán decir: ¿cómo es que Dios nos pide que nos alegremos cuando pasemos por dificultades? Pues sí, hermanos, alegrémonos, porque Dios nos ha dicho y nos ha manifestado de una y de otra manera que Él está con nosotros y que Él no va a permitir que ningún problema ni ninguna dificultad que pasemos por nuestra vida nos va a hacer algún daño o nos va a lastimar. No, al contrario, Dios nos va a ayudar a que junto de la mano de Él podamos salir adelante en cualquier dificultad y problema que nos encontremos, mis hermanos. Por eso es que hoy dice la palabra de Dios: alégrate cuando te encuentres en dificultades. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios, hermanos. El que nosotros aguantemos todas esas dificultades y esos problemas que en nuestra vida pasan, dice la palabra de Dios, que dice, el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. El aguante que tengamos, hermanos. Porque cualquier problema que tú estés pasando, cualquier dificultad que estés pasando, por muy grande que sea, por muy desesperante que se vea en tu vida, hermano, créemelo, que Dios no va a permitir que por ningún motivo esta dificultad te haga un daño. Por eso es que hoy dice la palabra de Dios: el aguante que ustedes tengan será la aprobación de Dios. Hay muchas personas en este mundo que cuando se enfrentan a un problema, a una dificultad, sea la que sea, no vamos a ponerle nombre, pero sea la que tú te estés imaginando, hay muchas personas que no tienen aguante. Y a consecuencia de eso, hermanos, esas personas se desesperan, se angustian. Y esa angustia, esa desesperación los lleva a perder el control de su vida. En cambio, tú y yo, que creemos en Dios y que ponemos nuestra fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios nos pide que tengamos aguante, por muy grande que sea tu problema, porque Dios no va a permitir que por ningún motivo ese problema, esa dificultad te haga algún daño o te lastime. Aunque tú veas y sientas que te está lastimando,
que te está haciendo daño, Dios no lo va a permitir, porque Dios nos va a ayudar a salir adelante, porque así nos lo ha manifestado en su palabra. Dice la palabra de Dios. Es más, la aprobación de Dios produce esperanza. Y es la esperanza que tú y yo tenemos en Dios. Esa palabra pequeña, esperanza. Esperanza significa que pones tu confianza en Dios y que sabes que Dios te va a ayudar y te va a ayudar a salir adelante y que va a guiar tu vida. Esa es la esperanza. Y tú y yo tenemos esa esperanza en Dios, y dice la palabra de Dios. Y la esperanza no decepciona. La esperanza no decepciona. Yo te puedo preguntar, si tú realmente has puesto tu esperanza en Dios, en tu vida, esa esperanza que has puesto en Dios, ¿alguna ocasión te ha decepcionado? Esa esperanza que tú has puesto en Dios, ¿alguna vez te ha decepcionado, hermano? Estoy seguro que no, porque Dios no miente en su palabra y en lo que nos dice. Si tú realmente has puesto tu esperanza en Dios, como Dios nos lo pide, te aseguro que tú no has sido decepcionado en ninguna manera. Y al contrario, puedes tú proclamar con toda tu esperanza y con toda tu fe ante el mundo y ante la gente que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y Dios ha dicho, la aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no es excepción. Y esa esperanza que hemos puesto en Dios, estoy seguro que a nadie ha decepcionado. Aquel que realmente ha puesto su esperanza en Dios. Porque hay muchos que dicen poner su esperanza en Dios, pero vuelvo a lo mismo y a lo que la palabra de Dios dice. Cuando les llegan las dificultades y los problemas de este mundo, esa esperanza se desborona, porque no es una esperanza y una fe sólida como Dios quiere que la tengamos y como la tenemos que tener tú y yo. Ellos ponen una esperanza y una fe débil, que en los problemas y en las dificultades hacen que esas personas se desesperen y que no tengan aguante, como ha dicho la palabra de Dios, sino que ante esas dificultades se desesperan y se angustian. Y como te he comentado, esa angustia y desesperación, ¿a qué lleva? A que pierdan el control de su vida, hermano. ¿Por qué hablo del control de su vida? Porque fíjate bien, una persona que no tiene control en su vida como Dios quiere que tenga, es una persona que no puede actuar sensatamente, que no puede actuar correctamente, porque no tiene control en su vida. Y la angustia y la desesperación lo que ocasiona y origina en las personas es que pierdan el control de su vida. Y al perder el control de su vida no saben qué hacer, no saben cómo actuar ante las dificultades y problemas que todos los seres humanos pasamos en este mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, hermano. Tú que has puesto realmente esa fe que Dios pide y que has puesto esa fe en el Señor Jesucristo y en nuestro Padre Yahvé, tú que has puesto esa esperanza realmente como tiene que ser, hoy Dios te dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. El amor de Dios. Si realmente tú eres esas personas, hermano, que ha puesto su fe, pero una fe sólida, una fe firme, y ha puesto una esperanza sólida y firme en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Dios Yahvé, Él hoy ya dice que Él ha derramado su amor en tu corazón mediante el Espíritu Santo.
Y sigue diciendo la palabra de Dios. De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Cuando todavía éramos débiles, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de que tú conocieras a nuestro Padre Dios Yahvé y a nuestro Señor Jesucristo, hermano, si te pones tú a pensar, antes de conocerlos, nosotros decíamos que éramos fuertes, pero en realidad no éramos fuertes, éramos débiles en nuestra vida. Aunque aparentáramos ser fuertes tú y yo antes de conocer al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios Yahvé, ahora te puedo decir que no, y te lo digo por mi propia persona. Antes yo me creía que era el más fuerte, antes de conocer a Dios, antes de conocer al Señor Jesús, pero no era el más fuerte, era el más débil, hermanos. Pero mi cegamiento que tenía, ese cegamiento que muchas personas y muchos seres humanos tienen en su vida, no estoy hablando de los ojos con los que vemos, cegamiento espiritual, que no permite que veas y reconozcas a Dios y al Señor Jesús como tiene que ser. Ese cegamiento que muchas personas tienen, no pueden ver eso, porque están ciegos, están cegados. Pero a ti y a mí, que ya se nos ha quitado la venda de los ojos espirituales y que realmente podemos ver a nuestro Padre Dios Yahvé y a nuestro Señor Jesucristo, y los podemos conocer y sabemos realmente quiénes son, y que realmente son las personas que realmente nos aman y nos ayudan en nuestra vida a salir adelante, y que quieren que tú y yo vivamos, hermanos. Ahora sí somos fuertes. Antes no éramos fuertes. Aparentábamos ser fuertes, pero no éramos fuertes. Y si no, ponte a ver tú mismo a tu alrededor, hermanos. Aquella persona que no conoce a Dios y que no conoce al Señor Jesucristo, que está ciego de los ojos espirituales, vele su vida. Dice que es fuerte, pero no es fuerte. Se cree fuerte, pero no está fuerte, está débil. Porque el que da la fuerza y la sabiduría para salir adelante en la vida de cada uno de nosotros es nuestro Padre Dios Yahvé por medio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Cristo murió por mí y por ti, hermanos. Cuando tú y yo éramos débiles, cuando nuestros pecados nos tenían enredados, cuando nuestros pecados nos tenían aprisionados y no nos dejaban caminar ni ver más allá. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado, hermanos, Dios nos ha demostrado a toda la humanidad, no nomás a ti y a mí, a toda la humanidad en general. Dios ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, cuando tú y yo vivíamos en el pecado y el pecado tenía nuestras vidas en sus manos, hermanos. Eso era antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios Yahvé, dice la palabra de Dios. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, por mí y por toda la humanidad cuando todavía éramos pecadores. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado, de ese pecado que nos ocasionaba la muerte a toda la humanidad. Y ahora por medio del Señor Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna mediante Él. Claro, siendo obedientes a lo que Dios nos dice, hermanos. Ojo, y que quede bien claro. Sí hemos sido rescatados del pecado. El pecado es la muerte de la humanidad.
y el pecado entró por un solo hombre. ¿Y qué fue la consecuencia de la desobediencia del pecado? La muerte de la humanidad. Y la obediencia de un hombre justo es la salvación de la humanidad, es la vida de la humanidad, pero siempre y cuando seamos obedientes, hermanos. Esa es la clave para poder alcanzar la vida eterna, siendo obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra, siendo obedientes a lo que Dios nos pide, hermanos. Y Dios nos pide que pongamos nuestra fe en aquel que ha mandado, que es el Señor Jesucristo, en aquel que nos ha rescatado. Y entonces, si yo y tú queremos realmente alcanzar esa vida eterna, tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Dios Yahvé, para que por medio de esa fe y de esa obediencia que tú y yo pongamos en nuestra vida día a día como Dios quiere, vamos a ir logrando esa vida eterna que Dios ya nos tiene preparada para todo aquel que realmente sea obediente a lo que Él dice, hermanos. Aquel que no sea obediente no va a alcanzar la vida eterna, hermanos. Aquel que no sea obediente, lo único que va a alcanzar va a ser la muerte y la destrucción. Que nos quede bien claro. Si tú quieres alcanzar esa vida eterna que Dios ha prometido y que ya la ha manifestado por el Señor Jesucristo, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. No hay otra manera, hermanos. No hay otra solución más que esa. Por eso es que nosotros día a día nos alimentamos de la palabra de Dios leyéndola. Pero aparte de alimentarnos y leyéndola, tenemos que ponerla en práctica, porque ahí es donde vamos a ir demostrando el cambio que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y ahora que hemos sido declarados justos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con mucha más razón seremos salvados de la ira por medio ¿de cuál ira? De la ira del pecado. Porque el pecado es la ira que quiere alcanzarnos para ocasionarnos la muerte. Pero Dios, que nos ama y nos quiere a ti y a mí, Dios quiere que vivamos y nos ha retirado el pecado que quiere nuestra muerte. Dios nos la ha retirado de nuestra vida, pero nos ha dicho que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice para poder alcanzar la vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida que ha entregado y que ha dado por nosotros, hermanos. Por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo que ha entregado para la salvación de toda la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora que estamos realmente reconciliados, y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por medio del Señor Jesucristo hemos recibido la conciliación con Dios, cosa que no había antes que viniera el Señor Jesucristo. El hombre y Dios estaban distanciados por la desobediencia de un solo hombre. Había una barrera y esa barrera impedía que estuviéramos reconciliados con Dios. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, da su vida, entrega su sangre y nos rescata y ya somos reconciliados con Dios. Esa barrera que impedía el que estuviéramos reconciliados con Dios ha sido liberada, ha sido quitada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy dice la palabra de Dios bien claramente. Y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio del Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados, hermanos. Hay que valorar
eso que ha hecho Dios por mí, por ti, por medio de su Hijo amado Señor Jesucristo. Hay que darle el valor que realmente se merece, hermanos. Antes estábamos distanciados de Dios, ahora no. Ahora estamos juntos con Dios y estamos reconciliados con Dios. Entonces esforcémonos a seguir el camino que Dios nos ha marcado. Esforcémonos a ser obedientes a lo que Dios nos pide, hermanos. Por favor, esforcémonos, porque esa es la manera correcta para alcanzar la promesa más grande que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna. Así de que sigue siendo la palabra de Dios. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Por medio de un solo hombre, ¿de quién? De Adán. Entró el pecado y entró la muerte. ¿Y qué ocasionó la muerte? Ocasionó el distanciamiento de Dios y el hombre. Ocasionó que estuviéramos distanciados, que estuviera esa barrera que era el pecado y que impedía que nos acercáramos a Dios, cosa que Jesucristo ha rompido por medio de su sacrificio y por medio de su sangre. Ha rompido ese obstáculo y ahora hemos sido reconciliados con Dios para estar con Dios. Pero tenemos que ser obedientes, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y así fue como la muerte se extendió en todos los hombres, porque todos habían pecado. Y todos seguimos pecando. Pero la diferencia de antes a hoy es que hoy nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado. Y todos nuestros pecados han sido lavados. Pero para que puedan ser totalmente perdonados y liberados de nuestra conciencia, que es donde se anidan nuestros errores. Y digo nuestra conciencia, porque ahí es donde nos taladran las cosas que hacemos, hermanos. Cuando tú haces una cosa buena, en tu conciencia está y se mantiene la alegría. Cuando tú haces una cosa mala, tu conciencia te está taladrando y te está recordando lo malo que has hecho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado del pecado. Nos ha lavado de los pecados. Pero para que realmente podamos ser lavados y limpios y purificados y retirados del pecado de nuestra vida, tenemos que poner fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser obedientes a lo que nuestro Padre Dios Yahvé nos dice por medio de su palabra, hermanos. Es muy importante eso. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque ya existía el pecado en el mundo antes de que existiera la ley. Pero no se puede acusar a nadie de un pecado cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Incluso sobre los que no habían pecado, de la misma manera la que pecó Adán, quien tiene cierto parecido con el que iba a venir. Pero el regalo no es como la ofensa. El regalo de nuestro Padre Dios Yahvé, la bondad inmerecida que Dios nos ha regalado, el amor tan grande que Dios ha manifestado sobre toda la humanidad, dice la palabra de Dios. Pero el regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, dice la palabra de Dios, más abundó para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. La bondad inmerecida es lo que nos da la garantía de que si somos obedientes a lo que Dios nos dice, vamos a alcanzar esa vida eterna. Ese es el gran regalo que Dios ha manifestado sobre toda la humanidad, su bondad inmerecida y el grande amor que Dios ha manifestado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Además, no pasa lo mismo con el regalo de Dios que lo que pasó con el pecado de un solo hombre. La sentencia después de una sola ofensa
fue una condena para toda la humanidad. Pero el regalo, después de muchas ofensas, fue una declaración de justicia. Dios ha hecho justicia sobre toda la humanidad. Esa justicia que Dios ha hecho nos ha liberado de lo que nos tenía condenado a la muerte, que es el pecado. La justicia de Dios ha sobresalido a la muerte. La justicia de Dios ha sobresalido al pecado y hemos sido liberados, hermanos. Pero para poder disfrutar de esa liberación, para poder alcanzar lo que Dios nos ha dicho, tenemos que ser, acuérdate bien, obedientes. Y te lo voy a seguir repitiendo en cada video, porque esa es lo que Dios nos ha pedido, que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Sé obediente a mi palabra. Y tenemos que ser obedientes, hermanos. Y dice la palabra de Dios: porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucho más razón los que reciben en abundancia la bondad merecida y el regalo de la justicia que Dios ha hecho sobre toda la humanidad, reinará con vida por medio de una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Reinará con vida por medio de una persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa bondad inmerecida, hermanos. Esa justicia que Dios ha hecho a toda la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios: así pues, tal como una sola ofensa tuvo resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida eterna. ¿Quiénes van a ser declarados justos? Solamente aquellos que realmente hayan sido obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Esos serán los que serán declarados justos por medio de nuestro Padre Dios Yahvé, y podrán recibir la vida eterna que Dios ha prometido. Aquellos que no sean obedientes no van a ser declarados justos y no van a alcanzar la vida. Lo único que van a alcanzar va a ser la muerte, la destrucción, hermanos. Entonces, escuchemos atentamente, hermanos, lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Te fijas? Aquí está lo que yo te digo, la obediencia. Obedecer a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. La obediencia a Dios, hermanos. Fíjate bien, ¿eh? Te lo voy a leer otra vez para que lo entendamos claramente. Dice la palabra de Dios: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia. Obedecer a lo que Dios te dice, hermanos. La obediencia. Vas a llegar a ser justo. Si tú eres obediente a lo que Dios dice, tú vas a poder llegar a ser justo y vas a poder alcanzar esa bondad inmerecida que Dios ha manifestado para lograr la vida eterna. De una sola persona. Ahora bien, la ley entró en escena para que aumentaran las ofensas. Pero donde abundó el pecado, abundó más la bondad inmerecida. ¿Con qué fin? Para que tal como el pecado reinó en la muerte, del mismo modo, la bondad inmerecida que Dios ha manifestado reine por medio de la justicia que lleva a la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, que lleva a la vida eterna. La vida eterna que Dios ya ha manifestado. Para todos aquellos que dice la palabra de Dios que sean obedientes. Es como se va a poder lograr alcanzar la vida eterna. Si tú eres obediente a lo que Dios dice en su palabra, hermanos, vas a poder llegar a ser justo y alcanzar la vida eterna. Si tú no eres obediente a lo que Dios dice, no lo vas a alcanzar, hermanos, y vas a ser destruido.
pero ya no porque Dios no quiera salvarte, porque muchas personas piensan y dicen, todavía aún en la actualidad, hermanos, y es muy triste, créeme lo que es muy triste, que muchas personas digan que Dios no hace nada por su vida, que Dios las ha dejado solos, que a Dios no le preocupan, cuando Dios se ha preocupado por nosotros desde el primer día, ha manifestado y nos ha dicho que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Pero si tú no eres obediente, tú no vas a alcanzar la bondad inmerecida y no vas a alcanzar la vida eterna. Pero no va a ser porque Dios no haya querido, eso que te quede bien claro, hermano. No es porque Dios no haya querido que tú no vivieras eternamente, es porque tu persona tuya, solamente tuya, no quiso ser obediente, mas no por Dios. A Dios ya no le eches la culpa de lo que pueda pasar en tu vida, hermanos. No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya manifestó lo que tenía que manifestar, que es su grande amor. Ya hizo lo que tenía que hacer entregando a su Hijo amado para la salvación de la humanidad. O sea, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí, hermanos. Lo que ya corresponde está en ti y en mí. En si realmente queremos ser obedientes o si realmente no queremos ser obedientes. Pero conste que ya no va a ser porque Dios no quiera, que eso quede bien claro. Porque Dios quiere que tú y que yo realmente vivamos, mis hermanos. Y te voy a leer la última parte de la lectura de hoy para que nos quede bien claro. Dice la palabra de Dios: ahora bien, la ley entró en escena para que aumentaran las ofensas. Pero donde abundó el pecado, abundó también la bondad inmerecida. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin abundó la bondad inmerecida de nuestro Padre Dios Yahvé sobre el pecado? ¿Con qué fin? Con el fin de que tú y yo vivamos, hermanos. Qué hermoso que Dios realmente nos ama y se preocupa por mí, por ti y por toda la humanidad. Y Él ya ha hecho lo que a Él le corresponde, el salvarnos. Lo demás depende de ti y de mí. Y sigue diciendo la palabra de Dios: para que tal como el pecado reinó en la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida que Dios ha manifestado reine por medio de la justicia que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y con eso me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación, mis hermanos, a que escuchemos atentamente la palabra de Dios, a que la acojamos realmente en nuestro mano y la metamos en nuestro corazón, pero lo más importante, que la pongamos en práctica en nuestra vida. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Papito, Padre, gracias, Señor, porque tú has manifestado tu grande amor sobre toda la humanidad. Has manifestado tu bondad inmerecida que tienes sobre todos nosotros. Gracias, porque por medio de ese amor que tú has manifestado, podemos lograr y alcanzar lo que tú has prometido, el que quieres que todos vivamos, Padre Yahvé. Gracias, te doy de todo corazón. Papito, Padre mío, no permitas que por ningún motivo Satanás se apodere de nuestras almas y de nuestra vida y nos haga que nos separemos de ti. No lo permitas, Dios mío, porque tú nos hiciste, Padre Dios Yahvé, tú nos formaste y a ti pertenecemos. Así que por favor, que por tu santísimo, precioso y magnífico nombre, por el santísimo, precioso y magnífico nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el grande poder que tú tienes por medio de tu Espíritu Santo, que cuando Satanás quiera acercarse a querernos hacer daño,
a querernos destruirnos, que queden expulsados y reprendidos por medio de tu santísimo y precioso y bendito nombre. Oh Padre amoroso, Dios Yahvé, te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También, Padre, hoy en este día, Papito hermoso, queremos alabarte y glorificarte por el grande amor que tú nos tienes, por tu bondad inmerecida que tú has manifestado sobre toda la humanidad, y reconociendo que no hay ningún otro Dios excepto tú, oh Padre Dios. Por eso queremos alabarte, porque queremos darte solo a ti el honor y la gloria como solo tú te lo mereces. Pero también queremos que por medio de esta alabanza, oh Padre de Yahvé, darte las gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que hemos recibido, Papito hermoso. Porque queremos ser agradecidos ante ti y ante tu presencia, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Victorioso sagrado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Victorioso sagrado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. No daremos gloria a nadie más. Cristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, con las llagas en la cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, y con su mano he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. No daremos gloria a nadie más. Soy libre en Jesús, con las llagas en la cruz Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, con su mano recibido sanidad. Sano, soy libre en Jesús, con las llagas en la cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, con su mano recibido sanidad. Soy libre en Jesús, con las llagas en la cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, con su mano recibido sanidad.
victoria, 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 victoria. Amén. Hosanna, soy libre en Jesús, no nos hagas en la cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, humanos en su mano recibido sanidad. Hosanna, soy libre en Jesús, no nos hagas en la cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, tus manos en su mano recibido sanidad. Amén. Bien, mis hermanos, aquí me despido de ustedes. Recuerden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse de Satanás, de sus espíritus malignos y de todos aquellos que nos quieren ver destruidos, que nos quieren quitar la vida de una y otra manera. Acojámonos al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acojámonos al manto sagrado del Señor Jesucristo y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día podamos ir caminando, a que cada día realmente seamos obedientes a lo que Dios nos dice y nos pide por medio de su palabra.